pues ya vamos a empezar. Les voy a platicar sobre las fracturas de cadera, específicamente las fracturas de cadera en el adulto mayor. La que sigue, por favor. Ándale. Esa es la información que tenemos del servicio. El servicio de cadera, pelvis y acetábulo del Hospital de Trauma Magdalena Salinas, de donde yo trabajo, ha tenido ya desde hace muchos años, lleva una estadística precisa, o más precisa que se puede con los pacientes con fractura de cadera. Y esta es la información que tenemos de los ingresos al servicio en los últimos 10 años. Entonces podemos ver que, como ustedes bien lo saben y como todo el mundo ya nos lo ha dicho más de una vez, las fracturas de cadera se están incrementando de manera muy importante, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Estamos hablando de que si hablamos de los últimos 10 años, en el 2013, estas eran los números de fracturas que teníamos. Estas son solo las caderas. El servicio hace caderas, pelvis y acetábulos, pero las caderas son el asunto que nos compete ahorita. Y estas son las fracturas de cadera que se clasifican en mi servicio: transtrocantéricas, transcervicales, subtrocantéricas, subcapitales y basicervicales. O sea, todo lo que es literalmente de los trocánteres para arriba, ¿no? Y esta es la información que teníamos en el 2013. Teníamos un total de 1,630 pacientes. 1,600 no veo, ni veo bien. 1,630, sí. Eh, y esa es la relación que teníamos. Ahora, hombres y mujeres siempre siguen siendo más o menos en la misma relación la que tenemos, pero si me muestran la que sigue, por favor. Hablamos que para el 2023, que es el año pasado, cuando cerramos el año, pues tuvimos un total de 2,341 fracturas únicamente de cadera. La relación hombres-mujeres se mantiene, prácticamente es igual, pero tenemos un incremento pues muy, muy importante, ¿no? En esos 10 años hemos aumentado el número de pacientes que llegan al servicio y así va a ir el mundo, pues, ¿no? Entonces necesitamos estar más conscientes cada vez de qué es lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes adultos mayores. La que sigue, por favor. Em, obviamente, como ustedes saben, las fracturas de cadera son más frecuentemente en el adulto mayor, precisamente por eso hablamos de fragilidad, y esta es el rango de edad, la distribución por grupos de edad que tenemos en el hospital, mucho más frecuentes en los mayores de 80 años. Entonces, eh, ustedes mejor que nadie saben que tenemos una población que cada vez es más añosa, tenemos pacientes que viven muchos más años, pero no necesariamente en mejores condiciones. Entonces, tenemos pues pacientes complejos, con fracturas pues cada vez más feas, más inestables y en condiciones más inestables también, tanto de sus condiciones cardiovasculares, las insuficiencias renales, la sarcopenia, todo lo que pues va de la mano con la edad, nos afecta directamente al pronóstico que podemos tener con nuestros pacientes adultos mayores y con las fracturas de cadera. Entonces, hablamos de fragilidad, la que sigue, por favor. Hablando de fragilidad, tenemos que en estos últimos años también, obviamente, ha incrementado el número de fracturas por fragilidad en el hospital, de la mano con el incremento de pacientes que llegan al hospital, por supuesto. Entonces, estas fracturas por fragilidad las consideramos en todos aquellos pacientes que se resultaron en una fractura de cadera por un mecanismo de la caída de su propia altura o menor. Muchas de estas fracturas son resultado de un mecanismo súper banal y muchas sin trauma. Son pacientes que están en la cama, se voltean y se fracturan, así de frágiles son. Y eso nos lleva a un problema de tratamiento y de manejo del tipo de fractura, ¿no? La que sigue, por favor. Vamos a ver entonces que las fracturas a nivel global, de todas las fracturas en pacientes, en personas mayores de 50 años, todas en el mundo, todas esas pacientes mayores de 50 años que se han fracturado, 20% son fracturas de cadera. Entonces,
el mundo no nos va a ayudar las condiciones en las que estamos para poder atender a este número incrementado de pacientes que tenemos. La que sigue, por favor. Y mi otra diapositiva, listo. Esto también es algo que ustedes, no es nuevo para ustedes. Específicamente ya tenemos varios años en que las fracturas de cadera están tomando importancia a nivel mundial. Entonces hablamos de que alrededor del 30% de los pacientes con fractura de cadera fallecen en el primer año después de la fractura, ¿no? No, obviamente no directamente por la fractura, pero por todas las consecuencias que lleva el reposo, la pérdida de funcionalidad. Muchos pacientes no rehabilitan como deben rehabilitar, entonces tenemos complicaciones como neumonías, como alteraciones pues, del resto de la funcionalidad, hay escaras por decúbito, y todo esto va a hacer que el pronóstico final de nuestro paciente empeore y que nos lleve a ese alrededor del 30% de mortalidad de nuestros pacientes. El problema no es solamente ese 30% de pacientes con riesgo de muerte en el primer año después de la fractura. El el problema real son los que también se quedan. La mayoría de los pacientes no recuperan la funcionalidad que tenían previas a la fractura. Muchos pacientes quedan con eh, incapacidad para la marcha a pesar de que el resultado quirúrgico sea correcto y adecuado. Muchos quedan con completa dependencia funcional para todas sus actividades por parte de sus familiares. Y la gran mayoría, lo menos que les pasa es que no recuperan la marcha de forma independiente como la tenían antes de la fractura. Entonces, el resultado que tenemos de las fracturas, a pesar de haber tenido un buen manejo, no es el que quisiéramos todos tener, no siempre. ¿Mm? La que sigue, por favor. Ahora, las fracturas de cadera. Vamos directo ya a lo que voy yo, que soy médico ortopedista cirujano de caderas, ¿no? El cuadro clínico general. Estamos muy acostumbrados a que ya se nos explique, se nos diga que paciente adulto mayor con acortamiento y rotación es 100% fractura de cadera. La gran mayoría de las veces sí, pero no son las únicas lesiones que nos dan ese tipo de cuadro clínico. También podemos tener lesiones de pelvis severas en las que haya una apertura del anillo pélvico y nos dé el mismo acortamiento y rotación externa, y son lesiones obviamente mucho más graves. Pero también tenemos la contraparte de que los pacientes que no tienen estos casos, esos datos específicos patognomónicos que les pueden llamar, ¿no? Son pacientes que puede ser que no tengan acortamiento, que no tengan esa clásica rotación externa y sin embargo tienen una fractura de cadera. Entonces, para eso tenemos que ver, pásame la siguiente diapositiva, cuáles son los otros datos clínicos que tenemos que vigilar en nuestros adultos mayores que hayan tenido un mecanismo de lesión, ya sea pues banal como caída de su propia altura o un poco más severo. Paciente que llega con nosotros, esté deforme o no esa cadera o esa extremidad, pero que se queja de dolor que ha tenido desde hace tal vez algunos días y no necesariamente como consecuencia de una caída. Les digo que hay pacientes, tenemos muchos pacientes que se fracturan sin trauma. Entonces, un paciente que tenga dolor de cadera, que nos está hablando de que tiene una limitación funcional, que ya no puede caminar, que no puede flexoextender la cadera, pues que ese movimiento de doblar la articulación a nivel de la ingle le molesta mucho, que tiene la limitación de la movilidad y sobre todo que hay pacientes, tenemos pacientes que sí caminan, que se paran, que pueden hacer un montón de cosas y que tienen un umbral al dolor muy alto, pero que no pueden despegar la pierna, pues ya sea en hiperestación o acostado. Si tenemos un paciente que no es capaz de vencer gravedad con esa cadera, tenemos que pensar que muy probablemente tenga una fractura que habrá que manejar. Entonces, sí tenemos que estar conscientes de que hay que creerle a nuestros pacientes y que no porque no tenga el cuadro clínico clásico, eh,
quiere decir que no tiene una fractura de cadera, ¿no? Entonces, eso es algo que sí tenemos que vigilar, sobre todo al hacer nuestras pesquisas de fracturas, pacientes que tal vez no han caminado en varios días o a veces semanas, y es que nadie se ha dado cuenta que este paciente tiene una fractura. Y obviamente ya para cuando nos damos cuenta y llega con nosotros, pues ya a veces es demasiado tarde para poderles ofrecer un buen manejo. La que sigue, por favor. Entonces, ahora vamos así directamente a qué está pasando con las fracturas de cadera. La cadera es obviamente la porción proximal del fémur y estamos hablando de que la podemos dividir en 4 secciones principales, ¿no? La cabeza, que es lo que aquí ven en azulito, moradito, azul, la cabeza femoral, esa cabeza femoral no suele afectarse en las fracturas, no en el adulto mayor. Se fracturan mucho más por otros lados. Después la parte roja, que es el cuello femoral, y el cuello femoral lo podemos, las fracturas del cuello femoral las podemos distinguir en 3 particulares, ¿no? La que está justo por abajito de la cabeza, que son las subcapitales, la que está en medio del cuello femoral, son las transcervicales, y las que están justamente en la base, que son obviamente las bases cervicales, y esas nos separan el cuello completo de un lado y la región trocantérica del otro. Esas son, la verdad es que muy poco comunes y generalmente las podemos manejar como fracturas de trocánter. Pero em, son las transcervicales. Después lo que está en verde aquí, que son las transtrocantéricas, que son las fracturas más frecuentes que tenemos en muchos artículos y muchos documentos de otras partes del mundo. Dicen que frecuentemente que más o menos la relación entre la cantidad de fracturas transcervicales y la cantidad de fracturas transtrocantéricas que se presentan es más o menos mitad y mitad, pero aquí con nosotros tenemos ya vieron la estadística, un incremento, una incidencia mucho más alta de fracturas de trocánteres que de cuello. Y lo más roseadito, moradito abajo son las subtrocantéricas, que son muy, muy poco comunes en el adulto mayor. Son fracturas mucho más frecuentes en pacientes más jóvenes. Ahora, esto es muy importante porque justamente del sitio donde se encuentra la fractura va a depender el tratamiento que nosotros vamos a ofrecer a los pacientes. La que sigue, por favor. De la osteoporosis que tenga el paciente, porque si no pasan los traumas, está muy poroso, el paciente no, Ay, perdón, no oigo bien qué me dijeron, pero perdóname, voy a seguir con la clase. La importancia de la región justamente de la fractura está en esta diapositiva. Las fracturas de cuello femoral para arriba afectan sí o sí la circulación de la cabeza femoral. Entonces, bueno, sí o sí es la región en la que está. Entonces, la potencial de lesión, ¿Tienes tantita salsa? perdón, ay Dios, ok, la, la posibilidad de la lesión vascular justamente nos lleva a la decisión quirúrgica que tenemos. Las fracturas de trocánter, como pueden ver en la imagen de la derecha, no afecta la circulación, la vascularidad de la cabeza femoral. Entonces son fracturas que pueden ser manejadas con osteosíntesis y prácticamente tenemos segura hasta cierto punto la supervivencia de esa cabeza femoral. En cambio, las fracturas a nivel del cuello, que sí afectan, no tienen la potencialidad de afectar los vasos que irrigan la cabeza femoral, nos van a ocasionar con mucha frecuencia una necrosis avascular justamente, o el riesgo de tener una necrosis avascular, que hace que no valga la pena en muchos casos intentar hacer una osteosíntesis, y por eso ya estamos hablando del otro tipo de manejo que requieren los pacientes, que son sustituciones protésicas muy frecuentemente. Entonces, el sitio donde se fractura el paciente va a ser el que determine qué vamos a hacerle con el
a la fractura y obviamente el pronóstico. Siempre le va a ir mejor a un paciente que tenga su propia cadera, su propio hueso, a algo que ya tenga una refacción o un repuesto, digamos, ¿no? La que sigue, por favor. Ok, entonces aquí tenemos, en ese caso, la división se hace justamente de esta manera con ayuda de la cápsula articular. Las fracturas intracapsulares son todas las que abarcan la región del cuello y entonces tenemos las fracturas transcervicales, las subcapitales y las basicervicales y las de cabeza, por supuesto, que también son mucho más raras porque para tener una fractura de cabeza femoral básicamente necesitamos un mecanismo de lesión mucho más severo. Entonces, las fracturas intracapsulares son estas tres en general y la que sigue, vamos a ver en la siguiente, las extracapsulares, que son las más frecuentes que tenemos en el servicio. Alrededor del 50% de todas las lesiones que llegan a nosotros son fracturas transtrocantéricas. Y las subtrocantéricas o transsubtrocantéricas que son fracturas que afectan tanto la región de los trocánteres como más abajo la región del fémur, pues tienen una extensión hacia la diáfisis femoral y que obviamente van a condicionar mayores complicaciones durante la cirugía, porque son cirugías más grandes, más sangronas, más complejas de reducir frecuentemente. Entonces, esas son fracturas más delicadas de manejar. La que sigue, por favor. Ahora, justamente lo que les decía yo hace un ratitito, el tratamiento quirúrgico va a depender en su mayoría del sitio donde está la fractura, del tipo de trazo. Entonces, si planeamos que las fracturas intracapsulares, que son las que afectan la circulación a la cabeza femoral, las que tienen una lesión vascular de estos vasos que irrigan la cabeza, eh, van a ser manejadas preponderantemente con sustituciones protésicas o resecciones en casos extremos, que ahorita les vamos a platicar de eso, pero las fracturas extracapsulares, las que son, que mantienen esta vascularidad a la cabeza femoral, siempre preferiremos hacer el manejo con osteosíntesis. En muchas instancias hay gente que prefiere ponerle la prótesis de una vez porque planean que es mejor que camine más rápido y estas cosas, pero la verdad es que las prótesis no, sí son excelentes, pero no son inocuas, van a tener ciertas limitaciones y tienen otros riesgos potenciales. Entonces, si uno puede mantener la articulación propia del paciente estable y sana, siempre será mejor. Entonces, acordémonos, las extracapsulares se manejan con osteosíntesis y las intracapsulares dependerá de su desplazamiento, pero en general pueden ser manejadas con sustitución. Ahora, la que sigue, por favor. ¿Qué implantes? Perdón. ¿Qué tenemos que pensar en el momento en que se toma la decisión de un manejo un paciente con una fractura de cadera? Estos son los principales predictores de mortalidad. Tenemos, obviamente, que un paciente mientras más añoso sea, tiene más riesgo de mortalidad. Un paciente masculino tiene más riesgo de mortalidad que una paciente mujer, específicamente hablando de fracturas de cadera y más todavía con fracturas por fragilidad, las fracturas por osteoporosis. Hombre osteoporótico tiene peor, mucho peor pronóstico. Comorbilidades, mientras más comorbilidades tengan, más peligro tenemos de que haya complicaciones. Y eso es otra cosa que desafortunadamente tenemos mucho problema con eso, porque la mayoría de nuestros pacientes tienen 3 o 4 comorbilidades. Cerca del 80-85% de todos esos pacientes que les presenté hace ratito son por lo menos hipertensos, 80%. Y como el 60% además son diabéticos y alrededor del 40% tienen alguna otra alteración de algún órgano vital, pues o son renales, o son hepatópatas, o tienen una alteración tiroidea, o son cardiópatas. La mayoría de nuestros pacientes tienen entre 3 y 4 comorbilidades asociadas a la fractura. Entonces eso también hace que el peligro de que el paciente tenga un mal resultado se incremente. Ahora, las valoraciones anestésicas. Ya también está muy claro que una SAC 3-4
está relacionado con una mortalidad mucho más elevada que las valoraciones de ASA 1 y 2. Entonces, eso también es algo que tenemos que vigilar. Y aquí este punto que es justamente en lo que más estamos tratando de trabajar en este momento en el instituto y en el hospital, es el retraso en el tratamiento. Pues un paciente tendrá mejor pronóstico si se opera dentro de las primeras 48, 72 horas de la lesión. Eso es muy difícil de lograr. Es difícil de lograr porque a veces el paciente ni siquiera llega al hospital dentro de esas primeras 48 horas. Es difícil de lograr porque tenemos un montón de pacientes en todos lados. Ya el sistema de salud está muy complicado y la mayoría de nosotros tiene pacientes que ya están esperando 2, 3, 4 días para que haya un quirófano que les podamos ofrecer. Entonces, en eso estamos trabajando, pero ese es un factor de complicación predictor de mortalidad importante. Y también el tiempo quirúrgico. Mientras más tiempo nos tardemos en realizar el procedimiento quirúrgico, procedimientos de 2 horas, 3 horas, son más complicables, por supuesto, y tienen una mortalidad más elevada. La que sigue, por favor. Entonces, ahora vamos a ser un poquito más específicos. Hablando de las fracturas extracapsulares, esta imagen que tienen ahí es la clasificación AO. La AO es la Asociación de Osteosíntesis, que es una sociedad de traumatología y ortopedia la más grande, y ellos desarrollaron una clasificación que es para todos los huesos de la economía, tienen su clasificación AO, y es una clasificación muy útil porque nos puede dar un factor pronóstico. Este tipo de clasificaciones nos habla de que mientras más lejos esté del 1, es una fractura más complicada. Entonces, estamos hablando que las fracturas de cadera, específicamente, son clasificación 31, el 3 es el hueso del fémur y 1 es la región proximal. Entonces, todas las fracturas de cadera van a ser 31 algo. Y las fracturas transtrocantéricas o que afectan los trocánteres, digamos, son las 31A. Entonces, las 31A1 son las más sencillas de todas, son fracturas de solamente de trocánter mayor o menor y esas prácticamente no son quirúrgicas. Las A1.2 ya son fracturas que están completas y que requieren una fijación, y 1.3 son las más frecuentes, en realidad las 1.3 son las más frecuentes, que estamos hablando de que además tiene un tercer fragmento. Las A2 son más complejas, son fracturas que tienen lesiones de muro posterior y así va, pues, ¿no? Mientras más avancemos en la clasificación, son más severas nuestras fracturas. La que sigue, por favor. Esto es importante porque de esto también va a depender qué tipo de implantes podemos ofrecerle a nuestros pacientes que vayan realmente a darles un buen resultado funcional. La gran mayoría de las fracturas que nosotros operamos en el hospital se manejan con este tipo de implantes, con un sistema deslizante de cadera, el famosísimo DHS, que es una placa va ensamblada a un tornillo central, el tornillo va fijo a la cabeza femoral. Entonces, este implante nos permite estabilizar la fractura, que no se mueva, para que el paciente pueda movilizarse, pueda hacer sus actividades casi normales sin apoyo hasta que consolide la fractura. No es el único implante que tenemos para las fracturas transtrocantéricas. La que sigue, por favor. El siguiente que ahora está muy de moda y que todo el mundo quiere usar son los clavos centromedulares de cadera. Hay muchos tipos de clavo diferentes. Este en particular es el que estamos utilizando ahorita en el hospital. Es un clavo que está muy bonito porque además esos tornillos que tiene a nivel del cuello femoral se ensamblan entre ellos mismos y entonces eso permite que sea todavía más estable. Este tipo de implante permite un poquito mayor, más estabilidad en el tipo de fracturas, las fracturas más complejas. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos que, esta es la diferencia de las propiedades biomecánicas justamente de esos dos implantes. Aquí en verde clarito está la placa con tornillos y en azul está el clavo centromedular.
En los casos en los que la fractura es una fractura estable o moderadamente estable, no necesitamos un clavo. Podemos utilizar el DHS, que es lo que usamos más frecuentemente, y permite la misma estabilidad y el mismo potencial de recuperación que un clavo. Y la ventaja con una placa es que son mucho más fáciles de poner, son mucho más baratas, que eso finalmente a nosotros como sistema de salud nos importa bastantito, y tienen un muy buen pronóstico. Los clavos podemos pensar en usarlos para fracturas más complejas, tal vez fracturas más bajas, más subtrocantéricas o transsubtrocantéricas, que necesiten una estabilidad con un brazo de palanca más cortito. Entonces, ese tipo de fracturas se manejan con clavo, pero cualquiera de los dos son implantes de osteosíntesis que permiten una adecuada consolidación de las fracturas. La que sigue, por favor. Estos son ejemplos. Es una fractura estable. Híjole, no sé si se alcance a ver muy bien porque yo en el teléfono lo veo muy chiquito, pero esto es una fractura transtroncantérica 1.2 en la que no hay una afectación del trocánter menor, no hay un tercer fragmento. Esta es una fractura muy estable. Es una fractura que necesitamos fijar y esto es muy importante que todos estemos conscientes de que las fracturas extracapsulares casi siempre son quirúrgicas. Son muy pocos los pacientes que se pueden manejar de forma conservadora y sobre todo es porque como no tienen la cápsula articular que los proteja y la fractura es una fractura compleja, completa, duele. Entonces es un paciente que si no operamos, no va a poder abrir las piernas para lograr un aseo adecuado, no va a poder sentarse cómodamente sin dolor, no va a poder hacer un montón de cosas que pues sí van a limitar su calidad de vida. Entonces, las fracturas extracapsulares, a menos de que haya una indicación específica por cualquiera otra de sus patologías de base crónico-degenerativas. Si por eso es que no se puede operar, es la única razón en la que nosotros no los operamos. Pero las extracapsulares deben ser fijadas. Entonces, el resultado quirúrgico es muy, muy bueno con una placa con tornillos, con un DHS. La que sigue, por favor. Las que son un poquito más complejas, que tienen una lesión ya del trocánter menor, como ven aquí en la imagen de la izquierda, esta es una A2, es una A 1.2.3, que tiene una lesión del trocánter menor. También pueden ser fijas con osteosíntesis, con este tipo de implante, con DHS, y se logra un resultado muy, muy bueno también. Son buenos resultados quirúrgicos y con muy buen factor pronóstico para los pacientes posquirúrgicos. Con este tipo de implantes, los pacientes desde el día siguiente a la cirugía se pueden mover, se pueden voltear, se pueden sentar. Nosotros en nuestro medio preferimos no poner a caminar a los pacientes con osteosíntesis al principio, por lo menos 6, 8 semanas para lograr un inicio fuerte de la consolidación y que no vayamos a tener complicaciones como protrusión del tornillo deslizante, que no son tan frecuentes, pero pasa, es el riesgo más grande, sobre todo porque nuestros pacientes tienen muy mala calidad ósea. Nuestros pacientes adultos mayores tienen un hueso de muy, muy mala calidad, si no nos hubieran fracturado la cadera. Entonces, si empezamos a apoyar desde el día siguiente de la cirugía, es muy probable que tengamos malos resultados. Entonces, no hay ningún problema con que el paciente se mueva, eso es muy, muy importante. Bueno, No tenemos complicaciones severas con respecto a eso, siempre y cuando el paciente se movilice, se siente, doble, estire, haga todo este tipo de cosas para mantener la calidad muscular y mejorar la función de la consolidación ósea. La que sigue, por favor. Las fracturas más inestables, las transtrocantéricas inestables, las transsubtrocantéricas, sí tienen una indicación clara de que el clavo con tornillos hacia la cabeza es un mejor implante para este tipo de lesiones.
este tipo de lesiones a veces tiene una extensión larga hacia el fémur, y entonces sí es una mejor idea que tengamos el clavo dentro del canal medular para mantener también esa estabilidad. Entonces, este tipo de lesiones sí deben ser manejadas con un clavo centromedular. Son implantes mucho más caros, que eso en realidad no es lo que nos preocupa, pero sí son implantes más complejos de colocar, necesitan una curva de aprendizaje bien grande y en casos específicos como en estos fracturas más largas o fracturas más bajas, pues es sin duda la indicación, pero sigue siendo una osteosíntesis la que sigue, por favor. Siguen siendo implantes que están pensados para que el hueso haga su trabajo y consolide. Esta, pues como ven, esta es una fractura mucho más larga y se tuvo que poner un clavo casi hasta la rodilla. En estos casos, pues sí, por supuesto que está indicado este tipo de implante. La que sigue, por favor. Creo que hay otro ejemplo por ahí de clavo también, así es. Este clavo también está largo. Este tipo de fracturas sí tienen esta indicación, y el resultado en todos estos fue un buen resultado quirúrgico y funcional también. Son pacientes que pueden realizar todos los movimientos desde el día siguiente de su cirugía. Es más, el mismo día de la cirugía, si el dolor se los permite, pueden sentarse fuera de cama, pueden ya iniciar a hacer flexoextensión tanto de caderas como de rodillas para iniciar a avanzar con la rehabilitación. La que sigue, por favor. Estas son finalmente los manejos de las fracturas extracapsulares. En este caso, por ejemplo, este es un paciente que tuvo una lesión tumoral que también permite que el manipuleo del tejido sea menor. Como no tenemos que hacer toda la herida lateral y abrir todo el músculo ni nada, sino que se entra por arriba por la punta del trocánter, pues sí son implantes que tienen menos riesgo de diseminar este tipo de afecciones en los pacientes con tumores o con metástasis. La que sigue, por favor. Entonces, esta es la conclusión de las fracturas extracapsulares. El DHS o las placas con tornillo dinámico son todavía las indicadas para las fracturas menos complejas, para las tipo A1. Para las A2, cualquiera de los dos implantes pueden funcionar, pero sí tenemos un riesgo de que el clavo haga brazo de palanca y pueda lesionar si fracturas muy cortas. Y en las lesiones subtrocantéricas o subtrocantéricas más bajas o más complejas, más estalladas, sí tenemos la indicación precisa de los clavos. Entonces, este es lo importante de las fracturas extracapsulares. La que sigue, por favor, ella es esto. Las extracapsulares son de manejo con osteosíntesis. Aquí tenemos un paciente de los que desafortunadamente tenemos muchos con fracturas, pues ya una segunda fractura, las dos con muy buenos resultados, pero pues son pacientes que cada vez vemos más radiografías de este tipo. Ya, vamos ahora, la que sigue, por favor, a platicar, ya me apuro, de las fracturas intracapsulares. Las intracapsulares, las que están por dentro de la cápsula articular, que se inserta justamente a nivel de los trocánteres. Las fracturas intracapsulares las podemos dividir, como ya les había yo platicado, en fracturas subcapitales, que son las que están abajitito de la cabeza, y en este caso son las 31B1, las subcapitales, las transcervicales, que son justamente en medio del cuello, que son las B2, y las basicervicales, que son las que abarcan pues todo el cuello, queda de un lado y los trocánteres del otro, ¿no? Entonces, estas fracturas tienen pues la particularidad de que dependiendo de su desplazamiento pueden arriesgar la circulación de la cabeza femoral. La que sigue, por favor. Esta clasificación es la clasificación AO, pero también tenemos esta clasificación, que es una clasificación que nos ha servido mucho por muchos años, que es la clasificación de Gardner. Esta nos habla de justamente el grado de desplazamiento que tienen nuestras fracturas, y junto con eso podemos ya
considerar el riesgo que tiene de haber una lesión vascular a la circulación de la cabeza femoral. Entonces, las tipo 1 o 2, que están aquí, las primeras dos que ven a la izquierda, son fracturas que prácticamente no están desplazadas. La primera está más bien desplazada, pero un poquito en valgo, pero no está eh, comprometida la circulación a la cabeza femoral porque los vasos que abrazan justamente el cuello femoral, pues si el cuello no está desplazado, no está torcido, no está impactado en una mala posición, pues suponemos que esa vascularidad no está lesionada. Entonces, ese tipo de fracturas y las tipo 2 que tienen simplemente no están desplazadas ni en varo, ni en valgo, ni en nada, esos dos tipos de fractura pueden ser manejadas también con osteosíntesis. Y las fracturas tipo 3 o 4 de Garden, que son fracturas que sí ya tienen un desplazamiento y que con mucha seguridad tienen afectación a la vasculatura de la cabeza femoral, esas sí son fracturas que ya son candidatas a sustitución, que seguramente les pongamos lo que les pongamos, aunque se fijen, se sostengan y hagamos la osteosíntesis de una buena forma, no va a funcionar y va a fallar esa osteosíntesis y van a resultar en una necrosis avascular que va a requerir otro tipo de cirugías. Entonces, la que sigue, por favor. Estas fracturas tienen estas potenciales de manejo, las intracapsulares aquí. Entonces, estamos hablando de las estables que están o impactadas en valgo o no desplazadas, vamos otra vez, pueden ser manejadas con osteosíntesis y las que están desplazadas van a tener que ser manejadas con sustitución. La que sigue, por favor. Las fracturas que no están desplazadas o que tienen un mínimo desplazamiento o que tienen esa impactación en valgo pueden ser manejados con tornillos transcervicales, como se ven aquí. Esos tornillos tienen justamente la finalidad de sujetar la fractura en su lugar sin desplazamientos y evitar que haya cizallamientos o que haya otras rotaciones, giros y estas cosas a nivel del hueso que comprometan la circulación. Entonces, estas lesiones, estas cirugías son cirugías mucho más menos arriesgadas, son cirugías que sangran mucho menos, que tienen menos tiempo de cirugía, son percutáneas prácticamente siempre. Entonces, específicamente este tipo de lesiones nos permiten hacer una osteosíntesis con muy buena pronóstico para la consolidación, siempre y cuando no estén desplazadas. La que sigue, por favor. Y podemos tener muy buenos resultados. Esta, por ejemplo, es una fractura que sí tiene cierto grado de cizallamiento, pero con los tornillos logramos fijar y mantener la cadera en su lugar, la que sigue. Aquí en esta sí son varias que son solo imágenes. Aquí, de nuevo, tenemos en este caso 3 tornillos que logran sin ningún problema mantener la anatomía de la cadera. Y estas, pues esperamos, como les decía hace rato, siempre será mejor que los pacientes se mantengan su propia articulación. La que sigue, por favor, que también son varias imágenes de tornillos. Este tipo de cirugía se hace con intensificador de imágenes, se hace percutánea y por lo tanto em, son cirugías que podemos ofrecerle a los pacientes en ocasiones que están muy frágiles y que lo que necesitamos es que no se mueva la fractura para disminuirle el dolor. Entonces, estas son las únicas tipos de fractura en las que se indica este tipo de cirugías. En ocasiones nos vemos en la necesidad de pues echarnos un volado y poner unos tornillos en una fractura que está un poco más desplazada, nuevamente solo con la finalidad de que el paciente pueda movilizarse de forma pronta sin dolor, aunque estamos conscientes de que en muchas ocasiones las fracturas que están más desplazadas no van a consolidar. Pero si tenemos un paciente que tiene una fractura desplazada, que tiene mucho riesgo quirúrgico, que tiene mucho dolor y que necesitamos controlar eso, pues a veces podemos ofrecer este tipo de cirugías
aunque sepamos que no van a tener un resultado exitoso como tal para la fractura, pero puede ayudarle mucho al paciente a movilizarse sin dolor durante pues el tiempo que tarde la, la formación de la fibrosis en la fractura. La que sigue, por favor. Sí, la siguiente diapositiva, listo. Ahora, el siguiente tipo de cirugía que hacemos en las pacientes con fracturas de cadera son las sustituciones protésicas. Las sustituciones protésicas son muy útiles, por supuesto, porque permiten que el paciente se recupere la funcionalidad muy rápido, pero de nuevo no son tampoco inocuas. Un paciente con una prótesis de cadera ya va a tener limitaciones de movimientos, va a haber cosas que van a tener prohibidas, no se pueden sentar en cualquier lugar, tienen que vigilar las posiciones de su pierna, tienen que cuidar cómo duermen. Entonces, en ocasiones, si el paciente no tiene la capacidad de entender estas limitaciones y estas reglas que va a tener que seguir de ahora en adelante, ponerle una prótesis puede ser una mala idea, pues puede salir peor que intentar hacer otro tipo de cirugía. Entonces es muy importante que tengamos claro eso. Para que nosotros podamos esperar un éxito de una fractura con prótesis, necesitamos un paciente que esté lúcido, que esté consciente, que esté orientado, que pueda seguir indicaciones, que tenga idealmente una buena red de apoyo familiar para que pueda pues darle oportunidad a su persona de entender todas estas limitaciones, de interiorizar todas estas cosas que ya no va a poder hacer y acostumbrarse a hacer este cambio de vida de cosas que va a tener que evitar. Entonces, si el paciente no está en buenas condiciones cognitivas, una prótesis no siempre es la mejor opción. En esos casos tenemos la posibilidad de ofrecer una hemiartroplastía, es una mucho menos peligrosa, es una fractura, es una prótesis que se luxa menos, que tiene menos riesgos, pero que tiene, la que sigue, por favor, la desventaja de que son estas, por ejemplo, tiene la desventaja de que es una prótesis de apoyo de fricción directa, o sea, solo ponemos el implante, lo que aquí se ve, la prótesis, pues, pero a la parte acetabular no le ponemos nada. Entonces, esta prótesis apoya directamente sobre el poco o mucho cartílago articular que tiene el paciente en el acetábulo. Entonces, son prótesis que no van a durar mucho tiempo. Se deben indicar en pacientes que tienen funcionalidad, pues, o sea, que son funcionales obviamente, porque si no caminan no le ponemos una prótesis, pero que no caminan mucho, que no van a desgastar de forma muy importante y muy rápido su propio acetábulo. Entonces, desafortunadamente para nosotros, estas fracturas, estas prótesis necesitan cementarse. Entonces, si tenemos un paciente que no se puede cementar por antecedentes de cardiopatía importante o por estas alteraciones, pues no le podemos poner este tipo de prótesis. Entonces, sí son muy, muy útiles, pero también tenemos que escoger muy bien al paciente al que se le puede ofrecer este tipo de cirugía. La que sigue, por favor. Esta es otra, esta es la pre y la post. Este paciente se operó apenas hace un par de semanas. Entonces es el ejemplo claro. Tiene una fractura subcapital, es candidato a una prótesis porque este tipo de fracturas no va a consolidar, no hay ninguna otra cosa que ofrecerle, pero es un paciente que tiene una funcionalidad muy limitada, que además está ya con demencia, que además deliró durante la estancia hospitalaria. Entonces es mejor ofrecer este tipo de implantes que son más estables y que son menos peligrosos durante la cirugía que
una prótesis total que le puede traer otras complicaciones. La que sigue, por favor. Ahora, las prótesis totales, como esta que está en esta imagen que está aquí, estas tienen tres porciones, pues tres partes. El vástago, que es lo que entra obviamente en el fémur. Tienen la copa acetabular, que significa que tenemos que raspar todo el cartílago articular, se pone esa copa que adosa a la superficie, al acetábulo, y la cabeza de cerámica que hace justamente la movilidad. Entonces, este tipo de fracturas, de implantes, son muy buenos, son muy útiles. Sí, el paciente tiene mucho menos dolor de manera prácticamente inmediata, pero para que nosotros podamos colocar este implante, tenemos que hacer todo el abordaje, retirar la cápsula articular, se abren los músculos, se abre todo y se retiran, pues, de la cabeza femoral, todo lo demás. Y entonces es un implante que depende mucho de la posición. Si el paciente hace movimientos que acercan la rodilla a la línea media o que hace rotaciones importantes, puede luxarse. Y esas luxaciones pueden ser catastróficas, pueden ocasionar que se afloje el implante, pueden ocasionar fracturas periprotésicas, pueden hacer muchas cosas. Entonces, sí necesitamos un paciente que esté lúcido y que pueda cuidar su implante y que pueda entender cuáles son las cosas que puede y que no puede hacer. Y en cuanto a edad, pues después de los 60 años, si el paciente está en condiciones, le ponemos su prótesis total. Y tenemos pacientes de 85, 90 años a los que les hemos puesto prótesis totales y la funcionalidad se lo justifica, pues. Entonces, no tiene en realidad límite de edad para este tipo de cirugías. La limitación es que el paciente esté en condiciones y también de preferencia que no tenga alteraciones neuromusculares importantes. Los pacientes con accidentes vasculares cerebrales, con antecedentes de Parkinson, por ejemplo, son pacientes, y la que sigue, por favor, son pacientes que sí se les puede poner este implante, pero, y la que sigue si quieres, gracias, pero sí son pacientes que van a necesitar mucha vigilancia, porque el riesgo de que estas prótesis se luxen son muy altos. Este es la otra opción de tratamiento, es una artroplastía de interposición, que en realidad es solamente quitar el fragmento fracturado, literalmente se corta la cabeza femoral y se tira a la basura y se queda así. Le llaman cadera péndula también, ¿no? Que ya no tiene brazo de palanca porque ya no hay nada que sujeta al fémur a la pelvis. Este tipo de cirugías se hacen eh, únicamente en Ay, los pobre. pacientes en los que de verdad no hay nada más que ofrecerles, los pacientes que tienen una calidad ósea muy, muy mala, tan mala que podemos prácticamente asegurar que ningún tornillo va a agarrar, que ninguna prótesis va a sujetarse, que se van a hundir. Cuando tienen la calidad ósea tan mala que ofrecerles un manejo quirúrgico eh, de sustitución protésica cualquiera, básicamente es condenarlos a tener más complicaciones. Entonces, podemos ofrecer este tipo de cirugías. La finalidad de esta cirugía es únicamente quitar el dolor. Eh, y obviamente con este tipo de manejos, prácticamente aseguramos que los pacientes no vuelvan a caminar. Tenemos algunos que lo logran, pero quedan con una pierna corta, con una pierna con mucho menos estabilidad, con una pierna a la que no responde de forma normal porque ya no tiene esa unión a la pelvis, pero lo que sí mejora mucho el dolor y entonces son pacientes que se pueden movilizar por parte de los familiares. Los cuidadores pueden sentarlos, acostarlos, asearlos, voltearlos sin dolor y eso pues ayuda mucho a que el pronóstico del paciente en cuanto a calidad de vida, aunque no camine, mejore.
Entonces, estos pacientes que no caminan, los pacientes algunos que ya tienen por alguna razón son, no sé, igual un EBC que ya no camina, que tiene muchos meses o años que no utiliza la pierna, pero que le duele y que no tiene sentido que yo le ponga unos tornillos porque se van a aflojar, porque el hueso ya es de muy mala calidad, que no va a agarrar nada. Entonces, esto le podemos ofrecer este tipo de cirugías para ayudarles con el dolor. La que sigue, por favor, ya casi vamos. Entonces, aquí lo más importante de esta, específicamente de este manejo por parte de los especialistas para las fracturas de cadera, es justamente tener la capacidad de hacer esta diferenciación. Las pacientes que ameritan una osteosíntesis, que podemos ofrecerles la ventaja, la bendición de que sigan utilizando su propia articulación, y los pacientes que desafortunadamente por el tipo de lesión que tienen ya no hay manera de salvarles la articulación y que tenemos que ponerles una sustitución. Entonces, esta parte es muy importante. No son intercambiables, pues. Las que son para osteosíntesis, las que son para sustitución. Y no se trata del asunto técnico, porque técnicamente se la podemos poner a cualquiera. La cosa es qué es lo que estamos esperando como pronóstico funcional a largo plazo para nuestros pacientes. A corto plazo, sí me preocupa, pero no. O sea, todos los pacientes los primeros días les va a doler, no van a poder apoyar en lo que cicatriza la herida y el músculo se recupera. El corto plazo no me importa. Lo que yo quiero es que esos pacientes puedan tener la mejor funcionalidad de su cadera que puedan tener por todos los días que le queden. Entonces, no tengo prisa de que el paciente camine al día siguiente. Lo que tengo necesidad es de que se recupere lo mejor que se pueda recuperar. La que sigue, por favor. Em, Tratamiento conservador, les digo, sí, solo en los casos específicos en los que por alguna razón no valga la pena hacer el procedimiento quirúrgico, ¿no? Cuando esta balanza riesgo-beneficio que prácticamente nos dicen que si lo operan lo mato, pues por supuesto no vamos a llegar a ese punto, pero la gran mayoría de nuestros pacientes debemos pensar y luchar en para que nos dejen operarlos, para que podamos ofrecer esa mejoría del dolor y esa mejoría funcional que para mucha gente suena, y me lo dicen a mí mismo en el hospital, mucha gente que no es ortopedista, pero para allá, ¿para qué lo operas? Tiene 90 años, ¿ya qué le vas a hacer? Pues si tiene 90 años, pero le duele, hay que hacerle algo, tenemos que ayudar a nuestros pacientes. Entonces, las opciones quirúrgicas son súper importantes y para eso necesitamos que ustedes nos ayuden a que estén en las mejores condiciones para que los podamos operar. Les va mucho mejor. Un paciente que no se opera también tiene complicaciones, muchas más a veces que las complicaciones potenciales por la fractura o por la cirugía. Entonces, ayudamos más a un paciente ofreciéndole un procedimiento quirúrgico que tratando de salvarlo de esa cirugía. Una cirugía buena y a tiempo va a lograr muchos mejores resultados. Entonces, el conservador, solo así contadito con los dedos, los pacientes que de verdad hay una razón por la que no pueden ser intervenidos. La que sigue, por favor. Em, Contraindicaciones absolutas, también contaditas con los dedos. Básicamente estamos hablando de cardiopatías descompensadas en este momento. Es lo único que nos limita poder operar a un paciente con fractura de cadera o una insuficiencia cardíaca congestiva que esté descompensada en este momento. El hecho de que tenga insuficiencia cardíaca no es solo que esté descompensada. Un paciente que tiene septicemia por lo que sea, pues obviamente no se puede. Una angina inestable y un infarto reciente. Si tiene antecedentes de infarto hace un año, sí se puede operar. Y las relativas, pues cualquiera otras, ¿no? Estenosis aórticas, por ejemplo, a veces nos retrasan la cirugía cuando tienen aneurismas en lo que se van a investigar si tienen peligros o no. Las insuficiencias respiratorias agudas, pues hay que esperar a que recupere, a que mejore un poquito esa función pulmonar y se podrán operar. Entonces, en realidad, contraindicaciones reales para cualquier tipo de procedimiento de la cadera son bien poquitos. La gran mayoría pueden operarse. La que sigue, por favor.
Riesgos prequirúrgicos, transquirúrgicos, pues los tenemos. Prequirúrgicos principalmente es el delirio, son pacientes que deliran fácilmente, tenemos muchas complicaciones con eso y el peligro es que, ya saben ustedes, que un paciente que delira incrementa la mortalidad hasta en un 25-30% a un mes. Entonces, preferimos que el paciente no delire, hay que estar vigilando eso. Obviamente las descompensaciones metabólicas, el hecho de tener un trauma hace que todo ese equilibrio precario con el que está el paciente se vaya al traste y mucho riesgo de úlceras de presión transquirúrgicas, pues todos los que podemos imaginar nosotros, que tal vez para ustedes no sean tan palpables, pero pues fracturas transquirúrgicas, el sangrado, obviamente, lesiones neurovasculares, complicaciones con la anestesia, todo esto son los riesgos transquirúrgicos. La que sigue, me faltan creo 3 diapositivas, ya voy a acabar. Los postquirúrgicos, que son con los que ustedes nos ayudan más y nosotros tenemos que también seguir poniéndonos las pilas con estos peligros que tenemos en los postquirúrgicos. Alteraciones de la coagulación, son pacientes que necesitan sí o sí estar anticoagulados durante por lo menos 30 días. Tenemos riesgos de infecciones, por supuesto, son pacientes que además, como son fracturas, no podemos vigilar que no tengan riesgos o que no tengan áreas infectadas previas, pues, o sea, un paciente que tiene caries lo tenemos que operar, que tiene IBU hay que operarlo, que si tiene una infección de piel, una celulitis en algún lado que no sea el sitio quirúrgico, hay que operarlo. No podemos darnos el lujo de esperar a que se le pase su proceso infeccioso urinario para poder operarlo. O sea, hay que estar fracturada, hay que operarla pronto. Entonces, eso nos incrementa el riesgo de infecciones de la herida quirúrgica también. Y obviamente, pues, los riesgos pues ya más a largo plazo, ¿no? De fatiga del implante, de luxaciones en caso de las prótesis, de otras alteraciones y las que pueden tener los pacientes que no realizan su rehabilitación correctamente. Si el paciente, a pesar de que está operado, se que la pasa sin moverse, pues va a tener problemas muy grandes. Siempre va a tener pues complicaciones a largo plazo. Entonces, la que sigue, por favor. Lo que nosotros tenemos que hacer es justamente evitar ese reposo absoluto, sentar cuerda, que sentar al paciente pronto. Tenemos que movilizarlo, que mueva las rodillas, las caderas, los tobillos, todo. El movimiento es vida. El paciente, si ya se operó, no tiene por qué no moverse. Tenemos que mantenerlo con un buen nivel de analgesia, pero evitar en lo posible, lo más que se pueda, los opioides, porque nos ponen muy locos también, pero manejarles el dolor y pues que estén lo más activos que puedan, que sueño vigilia, que no tenga estos problemas que nos van a incrementar el delirio y hacer otro tipo de cosas, ¿no? La que sigue, por favor. La que sigue, esto es lo mismo que ya habíamos platicado. La que sigue, esto es lo que tenemos que pensar, que es lo que les decía hace rato. Siempre será mejor preservar la anatomía del paciente, que tenga su propia cadera va a estar siempre mejor. Tratar de evitar que se hagan prótesis en pacientes que no lo necesitan, que pueden, esperamos un pronóstico bueno de movilidad a mediano plazo, no tenemos prisa, insisto, que el paciente se mueva pronto y evitar el reposo absoluto. El hecho de que le pongamos una osteosíntesis al paciente no es igual a reposo absoluto, nada es igual a reposo absoluto. Lo único que estamos difiriendo es el apoyo. El paciente se puede mover en cama, se puede mover en silla, se puede voltear, se puede sentar, puede ponerse de lado, boca arriba, boca abajo, hacerse nudo, lo que quiera con las osteosíntesis. Entonces, no significa una osteosíntesis condenar al paciente a reposo absoluto. Nada más. La que sigue, por favor. Nuestros objetivos, desafíos y soluciones, que ya es la última. La gestión médica intensiva es para lo que nos ayuden a todos, que el paciente esté vivo y esté en las mejores condiciones que se pueda. Los quirúrgicos ya nos tocan a nosotros, tratar la fractura lo más pronto que se pueda y con el mejor implante indicado para el paciente. Iniciar la rehabilitación y el apoyo, el apoyo con rehabilitación y con el otro equipo, la otra parte del equipo multidisciplinario para que el paciente continúe lo más móvil que pueda continuar y obviamente pues evitar que tenga nuevas fracturas. La que sigue, por favor, que yo creo que ya es la única, la última. Listo.
Muchas, muchas gracias y mil disculpas porque esto no era lo que yo estaba planeando. Déjeme la pongo como presentadora. Ay, perdón. No se preocupe. Ay, perdón, y me Felicitaciones. tardé y bueno. Hay muchas felicitaciones de la presentación. En realidad, pues al público le encantó la presentación. Yo les decía que, pues, que estos temas que usted nos dio, pues son temas que no dominamos nosotros los geriatras, ¿no? Y que ofrece una gran área de oportunidad para nosotros. Entonces, en realidad hay muchas dudas que me mandan y queríamos ver si nos ¿Sí? podía. Probablemente ya por el tiempo no nos dé el momento para hacer esto del AJA Slide que hacemos normalmente al final de las presentaciones, pero me gustaría leer algunas preguntas. Claro, claro. Me No preguntan sé aquí. si me oyes. Sí, la escucho. Okay. Me preguntan, ¿en qué caso está indicado colocar bota de tracción? Espérame ya. ¿En qué momento está indicado colocar la bota de tracción? Ay, perdóname, no te oí. ¿En qué momento está indicado colocar la bota de tracción? ¿Sí me escuchó? ¿Ya me oyes? ¿Ya me oigo mejor? No sé qué. A ver, ¿ya? ¿Ahora sí ya? Sí, yo lo escucho. Las tracciones para las fracturas de cadera, la verdad es que se usan muy poco, no tienen mucha utilidad. Solamente en los casos en los que tengamos una fractura, probablemente las subtrocantéricas, las que tienen como más extensión al fémur y que tengan un peligro de exposición, que tengan un pico que esté saliéndose por algún lado, en esos casos tal vez valga la pena hacer una tracción, ya sea esquelética o cutánea. Pero la verdad es que en general, para las fracturas de cadera no requerimos tracción. No es necesario. Si vamos a operar al paciente dentro de los primeros 72 horas hasta una semana, no es necesario hacer una tracción. No para las caderas. Nos preguntan también si actualmente hay alguna indicación para hacer una cirugía tipo Girlestone. Por ejemplo, un paciente tal vez con demencia muy avanzada, en un estadio 7 de demencia, pues, o alguien que tenga unidad de cuidados crónicos, mala red de apoyo. Exacto, justamente es la artroplastia de interposición que les comentaba yo, de las ultimitas que hablamos. Ese ¿Sí? es el Girlestone. La artroplastia de interposición es un Girlestone. Y eso se hace justamente, les platicaba yo, en los pacientes que están ya en muy malas condiciones, que no podemos ofrecerles nada, que la prótesis no les va a servir, que el implante no va a ser de mucha utilidad. Entonces, pues sí, utilizamos el Girlestone para quitarles el dolor y para facilitar la movilización a los familiares o a los cuidadores. Muy bien, me preguntan dos sobre las placas de LSP. ¿En qué tipo de fractura está indicada? Y también cómo deciden cuándo cementar y cuándo no cementar una prótesis. Ok, las LSP como tal, solitas LSP, no tienen mucha función a menos de que tengamos un hueso muy, muy débil. En pacientes que, por ejemplo, tengan antecedentes de polio, que sí tenemos muchos adultos mayores que sí tienen el huesito así de pollito de polio, es el caso en el que se ponen las placas LSP y puedes tirar tornillos hacia el cuello femoral. Si no, prácticamente todos los pacientes se pueden manejar con las placas de los DHS, pues que ya tienen el barril para el tornillo deslizante a la cadera. Las LSP, tienen su funcionalidad para los pacientes que tienen un huesito muy malo, ya sea los pacientes que tienen alguna secuela en el fémur por alguna alteración. Ahora, la cementación sí. La cementación sí tiene ahí pues sus aristas, porque para
para determinar si un paciente lo tenemos que cementar o no, hay un índice que es el índice de Spotorno. Ese índice de Spotorno tiene varias mediciones que se hacen. Podemos medir, bueno, tiene muchos puntos. Pues las mujeres tienen un punto más alto, la edad tiene un punto más alto. Tenemos que ver el índice de zinc, que es un índice radiográfico que nosotros vemos en cómo están las trabéculas, qué cantidad, qué fortaleza tienen las trabéculas, tanto de compresión como de tensión del fémur. Y hacemos una medición también del índice córtico morfológico, que es la relación entre las corticales y el canal femoral, ¿no? Entonces, con todas estas sumatorias, tenemos un índice. Si tenemos un resultado de 7 o menos, no requiere cementación. Si tenemos un resultado de 7 o más, quiere decir que el hueso es de muy mala calidad y muy probablemente tenga que cementarse. El problema con la cementación, y la verdad es que nosotros ponemos muy poquitas cirugías, muy poquitas prótesis cementadas, es que la mayoría de nuestros pacientes ya tienen antecedentes que no nos permiten cementarlos. Muchos tienen alguna cardiopatía, tienen arritmias, tienen FA, tienen muchas cosas que nos limitan la cementada, porque la enfermedad del cemento, el problema con la cementación es un conflicto. Entonces, la verdad es que ya tenemos varios años en los que prácticamente no manejamos prótesis cementadas y los resultados son bastante buenos para los pacientes, aún sin cemento. Muy bien, pues sí, suena complicado la decisión sobre cemento o no cemento. Yo creo que por el tiempo vamos a leer una última pregunta nada más. Bueno, tal vez van un poco de la mano. Desde su punto de vista de traumatología, ¿cuál sería el momento adecuado para las intervenciones de rehabilitación? Y sobre el uso de analgésicos, ya ve que platicamos esto de los opioides que pueden aumentar el riesgo de delirium y otros efectos de estreñimiento y todo esto que se maneja, ¿verdad? ¿Qué analgésicos suele recomendar ustedes en su experiencia para el dolor de fractura de cadera? Bueno, de los analgésicos, la verdad es que yo personalmente sí le tengo tirria al tramadol. Los opioides en general, mis pacientes hacen mucho lío. Sí se deliran un montón. También el estreñimiento es un problema porque de por sí el 90% de mis abuelitas son estreñidas de por sí y luego con el tramadol empeoran. Entonces, a mí no me gusta y luego no quieren comer de por sí porque no quieren orinar y no quieren evacuar y no quieren comer y además les da el tramadol y entonces ahora tienen la excusa de la náusea para no comer. Entonces, la verdad es que los opioides a mí en lo particular no me hacen muy feliz. Me queda claro que están indicados, yo sé que están en las guías de práctica clínica, yo sé que se supone que un opioide suave es lo indicado para las fracturas de cadera. La verdad es que yo entiendo que también me van a decir de cosas porque ahora les voy a decir. Nosotros usamos paracetamol para un montón y cuando el paciente tiene mucho dolor y es un paciente relativamente joven, le podemos dar una dosis nosotros usamos metamizol. Yo sé que el metamizol todo el mundo también lo odia, ya está satanizado por todos lados y demás, pero idealmente no vamos a utilizar ese tipo de analgésicos por mucho tiempo. El paciente en cuanto se opera, recupera muchísimo la función y ya no le duele. O sea, un paciente posoperado con el puro paracetamol en el 90% de los casos es suficiente. Obviamente paracetamol a dosis tope y bien con horario y que no se lo salten y así, pero realmente posoperado el paracetamol en general es suficiente. Sí me queda claro que si de repente le tengas que dar un rescate de tramadol o darle hace 1000 años se usaba un rescate de nalbufina y esas cosas, pero la verdad es que un paciente posoperado controla mucho más el dolor. Y ahí va de la mano del otro que me decías de la rehabilitación. El paciente debe tener una prehabilitación, ¿no? El paciente, desde el momento en el que se cae y llega al hospital, alguien le tiene que decir que haga ejercicios respiratorios, que no pierda la funcionalidad de los brazos, que haga ejercicio también acá mental, que no deje que se le vaya la onda,
que mueva la otra pierna, que ayude a moverse para ponerse el cómodo, que se mantenga lo más funcional y activa que puede desde que llega a un fracturado. Es importante que consideremos que un paciente que está fracturado en la cadera, prácticamente no hay nada que pueda hacer para empeorar su fractura. O sea, la fractura ya está y no va a estar peor. Entonces se puede movilizar siempre y cuando ayudemos a controlar el dolor. Y están súper proscritos los AINES, no les demos AINES a nuestros abuelitos, a nuestros adultos mayores, pero una dosis o dos de metamizol les va a ayudar un montón y no van a necesitar más que eso en general. Ya sé que ya estoy yo retro y ya son medicamentos que se usaban hace 30 años y ya estoy sonando a que estoy chocheando, pero la verdad es que son funcionales todavía. No son medicamentos que vamos a utilizar 10, 15 días, 20 días, 30 días, ni mucho menos. Van a ser un par de dosis y evitamos todos esos problemas que nos dan los opioides. Estoy seguro que hay muchos colegas que concuerdan con usted. Yo he conocido muchas unidades de ortogeriatría que manejan mucho paracetamol y metamizol. Y pues definitivamente lo que nos comenta de rehabilitación, ¿no? Desde un inicio, pues iniciarla. Y obviamente después, pues quirúrgico, en el momento en el que el paciente empiece a sentir su patita, la puede empezar a mover. Sí, es algo que nos toca mucho a nosotros, ¿no? Promover ese movimiento a todo el equipo pues, interdisciplinario. Pues no me queda más que agradecerle su excelente ponencia. La verdad es que pues, nos ha solventado muchas dudas que el equipo que hemos tenido. Y pues a pesar de los problemas que tuvimos, ¿verdad? Técnicos, agradecerle que se haya logrado. Ay, perdónenme. Sí, yo pensé que a las 8, 1000 disculpas. De verdad que me hubiera encantado ser una presentación un poquito más profesional, pero bueno, espero que les haya sido de utilidad y cualquier cosa que necesiten, si tienen dudas, si tienen algo con lo que quieran que les apoyemos, pues estamos siempre en la mejor disposición de ayudarlos en todo. No, encantados, doctora. Gracias por la presentación. Son los compañeros igual, los esperamos el próximo mes para la siguiente sesión. Compartan con el equipo y que tengan en sus hospitales con trauma, rehabilitación, enfermería, con quien ustedes gusten. Pues a todos nos va a ayudar a mejorar este conocimiento para al final que caiga sobre nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.